Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarlos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué les han parecido estas clases? Han estado muy bonitas, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que han visto todas las clases y a los que nos han respondido y enviado sus preguntas y sus comentarios también. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por eso y pues, ¿qué les parece si continuamos con nuestras clases sobre la vida de José? Recuerden que nuestro tema es que la vida no es un sueño. La vida de José no siempre fue fácil, pero Dios tenía un propósito para su vida. Y hoy vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre él. ¿Qué les parece si antes de eso ponemos este tiempo en las manos de Dios y hacemos una oración para que sea Él el que hable en nuestras vidas a través de estas lecciones? Te invito a que ahí en casita pongas tus 10 deditos juntos, tus 2 ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das de seguir aprendiendo a través de estos medios. Gracias por tu fidelidad y tus bendiciones aún en medio de la pandemia y de las situaciones difíciles. Ayúdanos, por favor, a seguir aprendiendo de tu palabra, a ponerla en práctica en nuestras vidas y a cada uno de los pequeños que están en casita. Tú sé para con ellos, por favor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues muy bien, chicos, pues recordemos parte de lo que hemos visto acerca de la historia de José. Recuerden que él fue odiado por sus hermanos no lo querían porque él era muy amado por su padre y un día lo echaron a una cisterna, a un pozo. Después vieron a unos ismaelitas pasando por ahí y lo vendieron. Los ismaelitas se lo llevaron hasta Egipto, donde lo vendieron con Potifar. La esposa de Potifar pues lo vio muy guapo, muy atractivo, entonces lo invitaba a que pecara en contra de Dios acostándose con ella. Pero José resistió la tentación, él confiaba en Dios y él en ningún momento quiso deshonrar a Dios o tampoco irse en contra de Potifar. Pero entonces un día pues su esposa inventó algunas cosas y le contó a su esposo y entonces pues Potifar no le gustó nada de esto que la mujer había contado. Pueden ver la historia de ayer. Y entonces lo metió a la cárcel y dejamos en la historia del día de ayer a José en la cárcel. Y mientras estaba José en la cárcel pues fueron pasando otras cosas. El día de hoy vamos a tener nuestra lección basada en Génesis 40. Pues todavía no se cumplían los sueños de José, los sueños que él había visto de los manojos, de las estrellas, la luna y el sol postrándose ante él, pues no se cumplían y no se veía para cuándo se iban a cumplir. Sin embargo, Dios iba a hacer algo maravilloso a través de la vida de José. Y aún en la cárcel, Dios estaba con José y Dios permitió que pasaran algunas cosas también, pues sorprendentes. Una de esas es que se ganara pues la empatía o la apreciación del jefe de la cárcel. Y este jefe dejó a todos los presos a su cargo, pues el hombre veía que José era un joven responsable, que temía a Dios, que hacía bien su trabajo, y entonces pues todos los demás presos quedaron a su cargo. Resulta que un día, después de cierto tiempo, llegaron 2 presos nuevos. Uno era el copero y otro era el panadero de Faraón. Uno venía, le servía la copa con el vino y se lo entregaba a Faraón, y el otro pues era el encargado de hacer sus panes, sus manjares, todo para sus comidas tan importantes que tenía Faraón. Y entonces pues Faraón se había enojado con ellos porque le habían ofendido en cierta manera y pues los mandó a la cárcel, a la misma cárcel donde estaba José, y el capitán de la cárcel, el encargado, pues dejó a estos presos también a cargo de José. Y pasaron pues mucho tiempo ahí, hasta que cierto día el copero y el panadero tuvieron un sueño. Pues estaban dormidos y entonces empezaron a soñar. Y los dos, tanto el copero como el panadero. Entonces al día siguiente pues estaban así como que un poco
despistados, querían saber qué era lo que significaba su sueño, pero pues realmente no entendían. Y entonces José se acercó y les preguntó, oigan, ¿por qué hoy tienen como esas caras medio idas o están tristes o qué les pasa? Y ellos le contaron, bueno, el copero se acercó y le dijo, bueno, es que tuvimos un sueño y pues no sabemos qué es lo que significa, y entonces pues por eso estamos así. Y entonces José en el capítulo 40, ahí en el versículo 8, en la segunda parte, dice, la interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces, aquí en este punto, José les dice que él les puede decir lo que significan sus sueños, pero no porque José tenga ese poder para adivinar lo que ellos soñaron, sino porque él confiaba en Dios y sabía que Dios le podía dar la interpretación de los sueños, tanto del copero como del panadero. Y entonces, más adelante, pues vemos que el copero empieza a relatar su historia. Y entonces le dice, mira, soñé con una planta de uvas que estaba delante de mí y de esta planta tenía 3 ramas. Y de estas 3 ramas, pues retoñaron algunas flores y maduraron unas uvas. Y entonces yo tenía la copa de Faraón y venía a estos racimos y exprimía y le traía la copa de vino, pues nuevamente le traía la copa a Faraón. Y entonces José le dijo, tu sueño quiere decir esto. 3 ramas son 3 días. A los 3 días, Faraón te va a dar nuevamente tu puesto y te va a dar tu copa y tú vas a volver a servir el vino de Faraón y vas a estar nuevamente a servicio de Faraón. Y entonces, pues el copero se puso muy contento. ¡Yay! En 3 días voy a salir de la cárcel y voy a recibir mi trabajo nuevamente y voy a volver a servir a Faraón. Y entonces, cuando el panadero escuchó esto, dijo, pues son muy buenas noticias para el copero, también para mí debe de haber buenas noticias. Y entonces vino el panadero y también le dijo, bueno, yo soñé 3 canastillos y en esos 3 canastillos estaban sobre mi cabeza. En la cesta de hasta arriba había manjares de todo tipo, panes así súper deliciosos y con pasteles y pan así como muy rico. Pero venían unas aves y empezaban a comerse todo lo que había en esa canasta. Y entonces José le contestó y le dijo, pues esas 3 canastas representan igual 3 días, pero dentro de 3 días el faraón hará que te cuelguen de la horca y las aves van a venir y pues se van a comer tu carne. Esa no fue una muy buena noticia, esa no era una noticia tan feliz como la que le habían dado el copero, pero esa era la interpretación para el panadero. ¿Y ustedes creen que se cumplió esta interpretación, sí o no? Sí se cumplió. 3 días después, en el cumpleaños de Faraón, pues hizo una fiesta, hizo un banquete para sus amigos importantes, para toda la gente así como de alto rango que Faraón invitó. Y entonces, pues al jefe de los coperos lo volvió a poner como jefe de los coperos, le regresó su puesto. Y al panadero pues lo mandó a colgar y murió. Y así pues se cumplió la interpretación que José les había dado a estos hombres en la cárcel. Pero antes de esto, antes de que el copero recibiera su puesto, José le dijo, mira, cuando estés con Faraón, háblale bien de mí. Dile que yo fui traído desde la tierra de los hebreos, que he sido vendido y que incluso estoy aquí en la cárcel por algo injusto. Háblale bien de mí al Faraón y a ver si así puedo salir de aquí, por favor. ¿Y ustedes qué creen? Que el copero luego recibió su puesto y fue corriendo con Faraón y le dijo, Faraón, allá en la cárcel hay un hombre llamado José que es muy bueno y fue raptado de la tierra de los hebreos y está en la cárcel injustamente. Pues no, el copero se olvidó de José por aproximadamente 2 años. ¿Se imaginan? 2 años más en los que José estuvo en prisión. Y así pues se cumplieron estos sueños, pero José seguía estando en la cárcel. ¿Y qué podemos aprender de esta lección, chicos?
¿Quién me puede decir qué es lo que podemos ir aprendiendo sobre estas lecciones? Podríamos decir que al estar José en la cárcel, pues José pudo haber llegado a pensar que Dios se había olvidado por completo de él, que Dios ya lo había abandonado. Sin embargo, José sabía que Dios era fiel, que Dios aún estaba con él a pesar de la situación difícil. Y sabes, es algo que tú también puedes recordar. En Malaquías 3:16, si tienes ahí una Biblia, puedes buscar y te voy a leer lo que dice este versículo. Dice: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron en la presencia de él. Escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. ¿Qué es lo que dice este versículo al principio? Que el Señor escuchó lo que dijeron. El Señor escucha todo de nosotros y Él sabe, Él conoce todo de nosotros. Pero no solo es este versículo, sino también ahí en casita puedes buscar en Mateo 6:30. ¿Quién de ustedes podría decirme lo que dice Mateo 6:30? Vamos a buscarlo ahí en casita y lo vamos a leer. Dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que Dios cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y más adelante en el versículo 31 dice: así que no se preocupen por todo esto, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. Así es, pequeños, Dios ya conoce todas nuestras necesidades. Recuerda, Malaquías dice que Él ha escuchado todo y Mateo nos dice que Él conoce absolutamente todo lo que necesitamos. Él está en control de todo esto. Si nosotros amamos y obedecemos al Señor, como lo hizo José, entonces, al poner nuestra confianza en Él, Él nos puede ayudar a vencer la tentación para que no pequemos, así como guardó a José. Y también debemos de quedarnos cerca de Él para que en cualquier momento que nosotros lo necesitemos, Él pueda ayudarnos. Debemos de permanecer cerca del Señor. Puede que a veces sintamos que Él se ha olvidado de nosotros, como en esta situación de la pandemia que hemos pasado por situaciones difíciles. Sin embargo, Dios no se ha olvidado de ti. Dios sigue en control de la pandemia, del coronavirus, de la vacuna, de las nuevas enfermedades que van a venir. Dios sigue en control de eso. Y Él quiere que tú permanezcas cerca de Él para que cuando tú pidas su ayuda, Él va a estar ahí dispuesto a responder. Si tú todavía no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, pues entonces no hay manera de que tú te acerques confiadamente y abras tu corazón y pidas la ayuda que necesitas o que Él conceda esos deseos que tiene tu corazón. Entonces, lo primero que debes de hacer es ser un hijo de Dios. ¿Y cómo puedes ser un hijo de Dios? Creyendo en Cristo Jesús como tu Salvador, creyendo que tú eres un pecador y ese pecado te ha separado de Dios. Sin embargo, a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, Él nos ha dado ese derecho de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios y así permanecer cerca de Él. Al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él nos hace hijos de Dios. Y entonces podemos venir y podemos pedir y también recibir su ayuda en todos los problemas de la vida, en todos. Dios no se había olvidado de José en la cárcel. Era una mala situación por la que él estaba pasando, sin embargo, Dios seguía teniendo el control. Y José permaneció fiel a Dios, esperando pues en Él y confiando en Él. Él sabía que Dios no le había abandonado. Así también, pequeño, Dios no te ha abandonado. Dios tiene grandes planes y propósitos para tu vida y Él desea que se cumplan. Lo que tú tienes que hacer es permanecer cerca de Él como hijo de Dios y confiar que Él tiene el control de todo. Y si todavía no eres hijo de Dios, te repito, acércate a Él, ora
y dile que tú le quieres recibir como tu Salvador y que quieres ser un hijo de Dios. Si tú todavía tienes algunas dudas sobre esto, escríbenos con confianza ahí, mándanos un chat, un mensaje, públicanos ahí en nuestras cuentas de la iglesia. Ya vemos muchas personas que estamos dispuestas a responder todas tus dudas. Así que pequeño, recuerda, Dios sigue en control de todo y Dios también está en control de tu vida. Dios no se olvidó de José y Dios no se ha olvidado de ti. Que Dios te bendiga. Adiós.